Le preguntaron acerca de su mujer y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó Abimelec a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a esta mujer, de cierto morirá. Yo no sé si a usted le suena esta historia familiar. Nos está hablando aquí Dios de que nosotros hemos sido llamados a ser una generación de bendición. Pero yo quiero decirle que nosotros también hemos heredado de generaciones pasadas, y en este caso de nuestros padres, cosas que no son agradables delante de Dios. Yo quiero decirle que Abraham es el ejemplo de la fe. Hebreos nos habla de que él es el ejemplo de la fe. Abraham fue un hombre de mucha fe. Pero también yo quiero decirte que Abraham fue un hombre que desistía fácilmente de sus proyectos. Y Dios siempre tenía que entrar al quite. Yo no sé si usted le recuerda esta historia. Abraham, antes de ser Abraham, cuando Abraham llegó a Egipto, hizo lo mismo que Isaac. Por miedo a que lo mataran, le dijo a su mujer, que era su media hermana, que si le preguntaban, contara que era su hermana para que no lo mataran. Y cuando es llamado Abraham, después de que Dios le da la promesa de que iba a tener un hijo llamado Isaac, siendo ya Abraham, vuelve a cometer el mismo pecado, la misma mentira y la misma cobardía con los filisteos. Y qué curioso que con Isaac comete el mismo error con un hombre 100 años después, con un rey que 100 años antes su papá había cometido el mismo pecado y el mismo error. Se acobardó. Qué tremendo. Y qué curioso que tuviera el mismo nombre el rey, porque el rey del que habla Isaac no es el mismo rey del que habla Abraham. En el capítulo 20, en el capítulo 12, léanlo en casa. Hay 100 años de diferencia. Pero qué curioso que se llamara Abimelec el mismo rey con Isaac que el mismo rey con Abraham. Y que Isaac haya heredado el mismo pecado. Yo quiero decirle a usted que nosotros tenemos que honrar a nuestros padres. De hecho, dice la palabra que es un mandamiento. Usted y yo tenemos que honrar a nuestros padres, dice, para que nos vaya bien en la tierra y para que todo lo que nosotros sembremos dé buen fruto. Nosotros tenemos que honrar a nuestros padres. No tenemos por qué juzgar lo malo de nuestros padres. Pero aquí te está diciendo Dios, te está recordando Dios algo, y lo vamos a ver más adelante. Esto es palabra revelada para ti. Y dice aquí en el versículo 12: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, muchos empleados, muchos trabajadores. A veces nosotros leemos la palabra y vemos cosas que están ahí, pero no las entendemos.
Si usted vuelve al versículo 12, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y lo bendijo Jehová. ¿En comparación a qué? Para que Dios hubiera notado ahí en el versículo 12 al 100 por 1, tuvo que haber tomado algo de referencia a Dios. Yo quiero que ponga el dedo ahí en Génesis capítulo 26, y yo quiero que usted y yo nos vayamos, por favor, si es tan amable, a Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2. ¿Está ahí ya? 1 Corintios capítulo 2. Fíjense lo que Dios le quiere decir. Yo se lo decía a ustedes en la mañana. Usted va a recibir el día de hoy bendición. Y Dios quiere darle a usted una palabra de bendición el día de hoy. Usted se va a ir con bendición. Y fíjese lo que dice en 1 Corintios capítulo 2, el versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Esta palabra no la entiende más que la gente madura. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Quiero decirle que el capítulo 26 de Génesis, versículo 12, fue escrito pensando en usted el día de hoy. Y ahorita lo va a ver. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y regresamos al versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Fíjese bien en esto, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Regrese a Génesis 26. Para lo que Dios nos ha concedido. Regrese a Génesis 26. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 26, en el versículo 12, que Isaac fue bendecido al 100 por 1. Y yo le preguntaba al Señor: Señor, ¿de dónde sacaste la referencia? ¿En base a qué lo comparas? Porque Isaac tenía un año apenas de haber llegado a esa ciudad. ¿En referencia a qué? Y Dios trajo la revelación. Usó como referencia a Abraham, su padre. Y esta es la palabra que Dios trae para ti en esta mañana. Yo no soy Dios, pero sí soy siervo de Dios. Y Dios trae palabra para ti en esta mañana, diciéndote que si tú crees en la palabra, Dios declara el día de hoy que te va a dar el 100 por 1 de lo que tus padres hicieron y sembraron en esta tierra. Dios te promete darte el 100 por 1 de lo que tus padres han hecho, de los que tus padres hicieron. Si tus padres están muertos, Dios va a dar el 100 por 1 de lo que tus padres hicieron en lo material, en lo intelectual, en lo emocional, en lo económico, en lo espiritual, en lo físico, en lo ético, en lo moral, en todo lo que tus padres hicieron. Dios te dice en esta mañana: yo te voy a bendecir al 100 por 1. Y si tú tienes